Muy bien, pues feliz sábado a todos, bienvenidos. Vamos a repasar en esta ocasión un tema bien interesante, muy importante para cada uno de nosotros. Ya leímos nuestra cita bíblica en Mateo 24:37. Es un texto también muy conocido por todos. Creo que lo sabemos de memoria. Dice que así como en los días de Noé, así también van a ser los días antes o previos a la segunda venida de Jesús. Eh, este tema, estamos estudiando el libro de Génesis, como todos recuerdan. Eh, este tema tiene mucho que ver con nosotros, ¿sí? No que los demás no tengan que ver, pero esto nos incumbe más a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente está muy relacionado con el tiempo en el que vivimos. Y aunque estemos hablando del diluvio, de los tiempos del diluvio, eh, y podemos pensar que eso pues es historia y que eso no tiene nada que ver conmigo. A lo mejor me gusta esa historia del Arca de Noé o la conocimos desde niños, pero necesitamos, como vamos a ver ahorita, necesitamos aplicarlo a lo que nosotros vivimos hoy en día. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a descubrir la importancia de esto, ¿sí? Eh, Aquí hay les traigo por aquí algunos párrafos muy interesantes del libro Patriarcas y Profetas. Y bueno, aquí se los quise compartir en pantalla para que podamos seguir la lectura y no nos perdamos de ningún detalle. Miren, dice por aquí, es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Es una ley del espíritu humano, dice, que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Y bueno, antes de continuar la lectura, quiero que vayamos por ahí a Génesis, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 5 al 11 rápidamente. También son pasajes que hemos leído en algún momento, muy conocidos. Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 11. Vamos a darle lectura desde el versículo 5. Nada más para situarnos en la historia, lo que vamos a analizar. Dice versículo 5, y fueron los días que vivió Adán 900, perdón, está en el 5, 6, perdón, 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eh, Algo que nos suena familiar, ¿no? Aquí, la condición de la humanidad antes del diluvio, y como dice el texto que leímos al principio, muy similar a cómo iban a ser los últimos días de la historia de este mundo. Ahora, esta frase que leímos ahorita de que es una regla, dice aquí, humana, o sea, algo, una ley en nosotros como seres humanos, dice que nos hacemos semejantes a lo que, ¿qué? A lo que contemplamos.
Y hay muchas frases también que son similares a esta, ¿no? Que las usamos cotidianamente, por ejemplo, cuando decimos am, el que con lobo se junta, aullar se enseña. ¿Lo han escuchado por ahí? O dime con quién andas y te diré quién eres, y frases parecidas, ¿no? ¿Qué nos dicen estas frases? Bueno, precisamente lo que nos comenta aquí Dios a través de su profeta, dice que nosotros nos convertimos, nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Y analicen esta frase, pensemos a lo mejor en nuestras vidas y veremos que si nos parecemos, nos hacemos semejantes a lo que contemplamos o a las personas, por ejemplo, con las que nos relacionamos bastante o mucho, ¿no? Por ejemplo, se dice que las parejas, los esposos se llegan a parecer incluso hasta físicamente, ¿no? En ah, sus gestos que hacen, sus ademanes, sus palabras. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque es el tiempo de convivencia lo que logra esto, ¿no? También lo que admiramos, ¿sí? Influye en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, algún cantante, por ejemplo, influye en nosotros, en cómo vestimos, en cómo hablamos, en, no sé, eh, o sea, influye bastante, ¿no? Hasta lo que pensamos también. Entonces, dice aquí algo muy interesante. Dice, el hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Dice que no vamos a ir más allá, o sea, más lejos de nuestro concepto que tengamos de la verdad, de la pureza y de la santidad. Dice, si el espíritu no sube nunca más arriba del nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Y aunque el mundo nos diga lo contrario, porque de hecho el mundo dice lo opuesto, ¿no? Dice, si tú empiezas a leer la Biblia, si tú vas a una iglesia, eh, vas a rebajarte como ser humano. Ese es el pensamiento de nosotros. Pero Dios dice lo contrario. Dice, si tú no te elevas, si tú no te acercas a Dios, si tú no le conoces, dice que nos vamos a hundir más y más. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Todos los días. Dice, los adoradores de falsos dioses, hablando de aquellos tiempos, ¿sí? De antediluvianos, dice, revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. O sea, prácticamente sus dioses eran como ellos, ¿sí? Como resultado, dice, se corrompieron. Y aquí está el reto y el problema para muchos, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios santo, un Dios perfecto. Y el estarme comparando con Él eh, me hace ver lo que yo soy realmente. Entonces, ellos o nosotros como seres humanos, cuando nosotros contemplamos o tenemos dioses, y no necesito tener un dios o una imagen, ¿no? Simplemente alguien que yo pongo en el lugar de Dios, ¿no? Si yo me comparo con un artista, con una persona, con un amigo, pues voy a notar que es igual a mí, ¿sí? O hasta peor que yo. Entonces, obviamente, mi estándar no va a estar muy alto, ¿no? O la vara no va a estar muy alta, como dicen. Eh, vamos a seguir leyendo aquí, miren, dice, la poligamia había sido introducida desde temprano. Y bueno, en todo lo que vamos a estar por aquí compartiendo, quiero que ustedes mediten un poquito en lo que vivimos día a día, ¿sí? A ver si se parece un poco o mucho. Dice, la poligamia había sido introducida desde temprano contra la voluntad manifestada en el principio, o sea, la voluntad de Dios, perdón, divina. Dice, no se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. ¿Qué les parece? ¿Les suena esto? Dice, cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, simplemente ¿qué hacía? Si se le antojaba,
si le gustaba la esposa del vecino a alguien, si le gustaba su carro, por ejemplo. Simplemente lo tomaba, dice ahí, como no pasa con nosotros, ¿verdad? Dice, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Tampoco se parece a lo que vemos hoy, ¿no? Hoy en día, miren, hasta ustedes estoy seguro que lo ven, o sea, cuando alguien comete algo, violencia, por ejemplo, como habla aquí, ¿qué hacemos los seres humanos? Grabamos videos, los subimos a internet, como presumiendo, ¿no? Lo que hacemos. Dice aquí, se gozaban matando animales, como hoy. Dice, y el consumo de la carne como alimento los volvía más crueles. Fíjense bien, la alimentación que nosotros tenemos influye en nuestra vida espiritual, aunque usted diga allí, "No, pues, ¿y qué tiene? Que todos los días me vaya a la esquina y a comer mis tacos de tripas, por ejemplo. ¿Qué influye eso en mi vida espiritual? Bueno, Dios dice que sí influye y tiene que ver con mi carácter, con mi espiritualidad. Dice, cada vez eran más crueles, sedientos de sangre. Dice, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Eh, Muy similar, ¿no? Y parece que todo esto que estamos leyendo está escrito por alguien que vive en nuestra época, ¿no? Pero no, pues esto fue escrito hace ya muchos años, y la señora Elena White, que escribió esto, se estaba refiriendo precisamente a los tiempos antes del diluvio. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, dice Noé, y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener, perdón, la ola del mar. Es decir, esto que leímos anteriormente suena pues muy mal, ¿no? La situación de la sociedad de aquel tiempo. Pero no todo estaba mal, o sea, no al 100%. ¿Por qué? Bueno, porque dice aquí que un grupo de personas, entre ellos dice aquí Matusalem, Noé y otros, dice, trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios. 120 años antes del diluvio, el Señor dice, mediante un ángel comunicó a Noé su propósito. Le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, dice, ¿qué tenía que hacer? Predicar, compartir el mensaje que había recibido, ¿sí? Dice de que Dios iba a traer un diluvio, ¿no? Eh, Dios quería salvar si se pudiera todo, ¿no? Pero el mensaje, bueno, tendría que ser primeramente pues aceptado, ¿no? Por los seres humanos. Dios quería que se preparara el mundo para lo que venía. Pero miren, dice Enoch, hace poquito lo mencionamos, ¿no? ¿Se acuerdan? A Enoch. Dice, Enoch había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. O sea, antes de que Noé supiera lo del diluvio que Dios le reveló, ya lo sabía Enoch, muchos años antes, ¿sí? Dice, eh, y Matusalem y sus hijos, dice que alcanzaron incluso oír las prédicas, dice, de Noé, le ayudaron a construir el arca. No sé si sabían esto, si tenían ese dato. No fue nada más Noé que estaba ahí con sus hijos, ¿no? Mucha gente estuvo participando en la construcción del arca, entre ellos, por ejemplo, ahí dice, Matusalén y sus hijos, que incluso dice, ellos escucharon las predicaciones de Noé. Eh, Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nosotros también, ¿sí? Que decimos conocer a Dios, tenemos una tarea muy importante que hacer. Al igual que la tuvo Matusalén, Noé, Enoch, ¿sí? Tenemos el trabajo de, ¿qué dice aquí? De conservar el conocimiento del verdadero Dios. O sea, primeramente es nuestra vida. Hay que conservar ese conocimiento en nuestra familia, con nuestros hijos. Y
debemos de trabajar, dice aquí, ¿para qué? Detener la ola del mal. No quiere decir que vamos a enfrentarnos a la gente mala, ¿no? Para detenerlo, sino que es a través de nuestro testimonio, ¿sí? Que podemos ofrecer una resistencia, ¿no? A lo que sucede en nuestro mundo. Miren, aquí está algo importante. Dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje, ¿qué pasaba? Dice aquí, sus obras demostraban su sinceridad. Es decir, no se trataba nada más de que Noé estuviera hablando y alertando a la gente, eh, predicándole de que se arrepintiera, tenía que demostrarlo. Y precisamente la construcción del arca era una demostración de su fe y era una predicación más poderosa aún que la de las palabras. Entonces, quiere decir que para nosotros el desafío es el mismo, ¿sí? No quiere decir que no tenemos que compartir el mensaje de manera oral, ¿sí? Pero es más importante hacerlo ¿con qué dice aquí? Con nuestros actos, con nuestro testimonio. Miren, dice, así se perfeccionó y manifestó su fe. ¿De qué forma? Con los actos, con el testimonio. Dice, dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Y esto se aplica a nuestra vida, ¿sí? Y más en el tiempo en el que estamos viviendo. Todo lo que poseía, dice, lo invirtió en el arca. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tenía sentido todo lo que, el conservar, no sé, su casa, si lo aplicáramos a nuestros tiempos, ¿no? Su casa, su carro, eh, sus terrenos. No tenía sentido porque todo iba a ser destruido. Y todo dice que lo invirtió en la construcción del arca. Cuando empezó, dice, a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos, de todas las regiones, dice, para ver aquella extraña escena. O sea, se corrió la voz de que alguien estaba construyendo algo porque venía una catástrofe y ahí van todos de curiosos, ¿no? Dice, y al oír palabras serias, dice, y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo, fíjense bien, en la construcción del arca era un testimonio para la gente. O sea, aquí llama mucho la atención que se hace más énfasis en los actos, ¿se fijaron? No tanto en lo que él hablaba, sino en lo que él demostraba. Y esto tenemos que aplicarlo para nosotros. Normalmente el cristiano se preocupa mucho por hablar de Dios, por predicarlo, ¿no? De manera oral, ¿sí? Las iglesias trazan planes para compartir el mensaje de Dios de manera como oral, con palabras. Y nos quebramos la cabeza, ¿no? Y nos deshacemos planeando cómo llegarle a la gente, pero con palabras. Cuando Dios lo que quiere es acción, ¿sí? No le interesa tanto lo que digamos a Dios, ni a la gente tampoco, ¿sí? Así que necesitamos entender esto plenamente. Y el día que lo entendamos, nuestro trabajo para Dios va a ser muy, muy diferente y más efectivo, ¿sale? Esto tenemos que tenerlo bien claro. Dice, algunos estaban profundamente convencidos de toda la gente que llegaba a escuchar el mensaje, ¿sí? De Noé. Dice que muchos se quedaron impactados por ver aquella construcción, por ver la fidelidad de Noé, por ver cómo él estaba convencido de aquello que decía, ¿sí? Y aquí está el problema con muchos de nosotros, ¿no? Porque muchos hablamos, decimos, pero ni siquiera nosotros estamos convencidos, ¿no? De lo que decimos. Miren, hace, hace tiempo, por ahí nos platicaba el pastor Fernando, que ustedes lo conocen,
eh, que en una ocasión dice que él estaba colportando y estaba ofreciendo libros a la gente, libros de salud, de alimentación, ¿sí? De alimentación sana. Eh, y dice que en una ocasión una persona le preguntó a él si él estaba llevando a cabo pues, los consejos que daba. Eh, Sobre todo en, pues sí, ¿no? En alimentarse sanamente. Y entonces dice que eso a él lo movió a hacer un cambio en su vida porque hasta ese momento pues no estaba siguiendo al 100% todas esas recomendaciones. Entonces él pensó, dijo, bueno, tiene razón esta persona, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo ofreciendo algo, un remedio a la gente, dando recomendaciones, consejos, cuando yo no lo estoy llevando a cabo? Y eso es que lo hizo, lo obligó a hacer un cambio en su vida. Y entonces esto tiene mucho que ver también con lo que nosotros predicamos, ¿no? De Dios. Hablamos mucho de muchas cosas, ¿no? De la Biblia. Y a Dios le gusta esto, y Dios no quiere que hagas esto, y esto y lo otro. Y la gente dice, bueno, ¿y él por qué si lo hace? ¿Y él por qué si habla así? ¿Y él por qué hace esto? ¿Y él por cuando decimos otra cosa? Entonces, aquí está el problema, ¿no? Y en el caso de Noé, dice que la gente se quedó impactada porque todo lo que él estaba diciendo, él lo estaba viviendo. Y entonces dice que muchos se empezaron a convencer de lo que él estaba diciendo. Dice, pero eran tantos los que se burlaban y los ridiculizaban, o sea, la mayoría, que ¿qué pasó? Dice aquí. Terminaron por participar del mismo espíritu. O sea, la gente que se estaba convenciendo decía, bueno, pero es que toda esta gente no puede estar equivocada, ¿no? Toda la mayoría. Y entonces se resistieron a las invitaciones de la misericordia. Y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Nadie, dice, es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz. Esto es algo que nos puede sorprender, esta frase, porque decimos, bueno, no, si yo conozco de Dios, obviamente, y bueno, y si un día me alejo, podemos decir, obviamente, pues no voy a caer tan bajo como otros que no le conocieron jamás, ¿no? Porque hay algo que me detiene. Pero no es así. Miren lo que nos dice aquí. Dice, nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron, dice, al espíritu que convence de pecado. Y aquí hay otro punto también muy importante, dice, y que debemos de destacar, dice, no todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Porque decimos, bueno, sí, aquella gente era de lo peor, ¿no? Miren, dice aquí que entre esa gente que se burlaba de Noé, o la gran mayoría, dice aquí, muchos de ellos profesaban ser adoradores de Dios. ¿Qué les parece? Esta clase, dice, sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. O sea, eran los peores, podríamos decir, los que profesaban ser adoradores de Dios. Y bueno, hay una gran diferencia en profesar, en decir que soy, ¿sí o no? En decir que soy y ser. Hay un abismo, ¿sí? Aunque suene muy parecido y aunque podamos engañar a la gente, hay una gran diferencia, ¿no? Entre decir que soy y ser. Y esto sucedía con esta gente, ¿no? Y nos pasa a nosotros. A medida, dice, que el pecado se generalizaba, les parecía menos grave, como nos pasa a nosotros también.
Es decir, nosotros nos acostumbramos, acuérdense la primera frase que vimos, nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Entonces, ah, en nuestro mundo suceden muchas cosas muy feas, ¿no? Que a veces si usted está viendo por ahí un noticiero, de pronto casi se quiere desmayar, ¿no? De ver lo que está sucediendo en alguna ciudad, en algún país o con algunas personas y decimos, qué bárbaros, ¿no? Y nos asustamos, nos escandalizamos. Pero resulta que mañana me entero de otra cosa similar y entonces ya la segunda vez, dice aquí que, ¿qué? Dice, ya no me parece tan feo eso, ni tan grave a lo mejor. Y esto todavía también lo podemos aplicar cuando nosotros formamos parte de ciertas cosas también. La primera vez a lo mejor me siento mal cuando hago algo. La segunda vez, pues menos mal. Y la tercera, pues ya más poquito. Y así, ¿no? Hasta que ya no me parece grave, ¿sí? Lo que hago, lo que digo, lo que veo, lo que sucede en el mundo. Y esto es lo que está pasando con nuestra sociedad también. Eh, Ahora vemos algo que sucede y decimos, ah, bueno, pues eso ya ha pasado antes, ¿no? Nos acostumbramos a todo lo malo que vemos. Hoy, por ejemplo, muchas cosas que vemos normales en nuestra sociedad, en el comportamiento del ser humano, que decimos que eso es normal, eso no tiene nada de malo. Hace no mucho tiempo, un par de años, era un escándalo, ¿sí o no? Dice, y bueno, dice, terminaron, dice, por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor. ¿Le suena eso también? Dice que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión. Y hoy decimos, no, es que Dios nos ama a todos. Seas como seas, te portes como te portes, Dios te ama. Es una verdad, ¿sí o no? Nosotros no podemos hacer algo para que Dios nos deje de amar. Sí, eso es una verdad también. Pero hay otro mensaje ahí que es que ya no decimos, ¿no? O sea, sí, Dios me ama como soy, sea como sea, Él no me va a dejar de amar, pero Dios no quiere que siga viviendo de la misma manera que lo he hecho, por ejemplo, ¿sí? Podríamos decir, Dios ama a un asesino, sí lo ama y lo ama mucho, tanto que Él murió por ese asesino. La pregunta es, ¿Dios quiere que ese asesino siga siendo asesino toda su vida? Al cabo, pues Dios lo ama. Y a lo mejor usted dice, no, no, pues ahí sí, ¿no? Porque nosotros clasificamos los pecados, ¿sí? Este no es grave, este un poquito más, este es imperdonable, sí, pero para Dios todo es igual. Entonces, también depende de nuestras conveniencias, ¿no? O cuando me afecta algo a mí, entonces sí digo, no, eso sí está grave. Pero cuando yo formo parte de algo, decimos, no, pues Dios nos ama así como somos, ¿verdad? Dice, así llegaron a pensar los antediluvianos, o sea, que Dios los amaba mucho y era cierto. Pero dice aquí, aquí está el problema, dice, ellos llegaron a pensar que Dios no podía castigar la transgresión, como llegamos a pensar hoy también, ¿no? Dice, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, dice, habrían reconocido la voz en la amonestación de su siervo, pero no le conocían. Y obviamente el mensaje pues le sonó a un disparate, ¿no? Pero dice, al rechazar la luz sus mentes, eh, dice, se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. Estaban ya totalmente cegados. Y ojalá que esto no nos pase a nosotros. Dice, no fueron las multitudes o las mayorías que se colocaron de parte del justo, de lo justo, como sucede hoy en día también. Entonces, nosotros no debemos guiarnos por las mayorías, ¿sí?
decir, bueno, si todos piensan esto, bueno, quiere decir que a lo mejor tienen la razón. Eh, porque pensamos, ¿no? Decimos, pues, no puede ser que toda esa gente esté equivocada, que todos los científicos estén equivocados, que todos los gobiernos estén equivocados, que todos los líderes estén equivocados, que toda mi familia esté equivocada. No, no es posible. Pero si nosotros vamos a la historia, desde el principio del mundo hasta nuestros días, nos vamos a dar cuenta que la gente que ha estado en lo correcto, la gente que ha sido fiel a Dios, la gente que conoce la verdad, siempre ha sido una minoría. Vaya a la historia, a donde usted quiera enfocarse y se va a dar cuenta que es así. Dice, el mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. ¿Pasa eso hoy? Creo que no, ¿verdad? Dice, y Noé fue considerado, fíjense bien, fanático. Dice, Satanás al tentar a Eva, ¿se acuerdan lo que le dijo? No moriréis. Dice, y grandes hombres del mundo, fíjense bien, aquí debemos de tener mucho cuidado. Esto pasó en aquel tiempo del diluvio, pero pasa en nuestros días. Dice, grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos, nunca se realizarán. No debéis alarmaros, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, porque Él la hizo, ¿cómo la va a destruir? Ni el castigo de los seres que Él creó, porque nos ama tanto. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. Hace poquito hablábamos de esto, ¿no? Entre semana. Dice, miren lo que nos dice por aquí. Dice, a medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible de lo que predicaba Noé, dice, no había un cambio en la naturaleza, dice. Los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse, como nos pasa hoy también. Primero nos asustamos, ¿no? Eh, con las cosas que vemos, con lo que vivimos. Ah, acuérdense cómo estábamos cuando comenzó la pandemia, por ejemplo. Y vean cómo estamos hoy, por ejemplo. Cuando alguien nos dice o nos dicen los gobiernos, ¿saben qué? Ya está el semáforo en verde y salimos todos a hacer y deshacer, pues a seguir nuestra vida, ¿no? Y a seguir haciendo lo que estábamos, ¿sí? Antes de esa pausa, nos tranquilizamos, decimos, ya pasó esto, ¿no? Dice, demostraron, fíjense, dice, su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Miren, cuando estaba en su apogeo todo esto de la pandemia, se nos decía, yo llegué a escuchar muchas veces, ¿no? Frases de este tipo como, esta situación que está afectando a todo el mundo nos va a hacer mejores personas, mejores seres humanos, más, más humanos, más amigables, más todas las virtudes, ¿no? Nos iba a, esta situación iba a despertar en nosotros todo lo bueno que existe. ¿Sucedió así? Pues no. Dice aquí, ¿qué pasó? En cuanto vemos que la cosa está como mejorando, dice aquí, volvemos a lo mismo y regresamos peores, ¿sí o no? Peores que como estábamos, porque la situación de nuestro mundo está peor que antes, que hace 2 años, o está mejor, no sé cómo lo ven ustedes. Dice aquí, continuaron sus fiestas, glotonerías, siguieron comiendo, bebiendo, plantando, edificando, haciendo planes con referencia a los beneficios que esperaban obtener en el futuro.
allá en el futuro, ¿no? Mira, cuando tenga tantos años voy a retirarme, voy a hacer esto, ¿sí? Cuando no había tiempo para tanto. Dice, afirmaban que si fuera cierto lo que, o si fuese cierto lo que Noé decía, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes, no, dice, lo habrían comprendido. O sea, les hubieran dicho también ellos, ¿no? Si Noé tuviera razón, dice, pues también el presidente lo diría, también el pastor lo diría, también fulanito lo diría, o el líder, ¿no? Pero, pues no, nadie estaba de acuerdo con Noé, entonces debía estar loco, ¿no? Dice, la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Recuerdan? Después de 120 años, o sea, tenían los días contados y no lo sabían. Bueno, no quisieron entenderlo porque sí lo sabían. Y llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí. Eh, ¿Cuál fue ese momento? Bueno, dice aquí, miren, las bestias de los campos, las aves del aire habían entrado en su refugio, en el arca. Llegaron todos los animales. Dice, Noé y su familia estaban en el arca también. Y Jehová, ¿qué dice? Cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios. Dice, se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago. Y dice que se posó sobre la entrada del arca. Dice, la maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Y todo esto lo estaban contemplando la gente que estaba ahí burlándose, ¿no? Dice, Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. ¿Esto tiene que ver con nosotros también? Claro que sí, porque para nosotros también hay un tiempo determinado. Hay un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia que muy pronto se va a terminar. Y el problema es que no sabemos cuándo. No sabemos un momento preciso que digamos, bueno, mañana por ahí de las 6 de la tarde se va a cerrar el tiempo de gracia. No podemos decirlo. Y aquí tenemos nosotros que trabajar porque no nos sorprende ese tiempo o ese cierre de la gracia, estando yo eh, en oposición a Dios o alejado de Dios. ¿Qué pasó después de que se cerró la puerta? Dice, durante 7 días después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Se cerró el arca, pasó un día, 2 días, 3, 4, 5, y ni una nube se veía, ni una señal de lluvia. Y aquí está algo importante. Dice, durante ese tiempo se probó su fe. Esto se va a repetir también. Dice, fue un momento de triunfo para el mundo. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos también? Cuando se nos dice, Jesús viene pronto, y a lo mejor en determinado momento, como veo cómo está la cosa en el mundo, digo, no, creo que sí es cierto, creo que ahora sí ya viene Jesús. Pero eh, acuérdense cómo pensábamos, por ejemplo, cuando estaba la pandemia, decíamos, no, ya, Cristo viene. Y empezaron a pasar un mes, 2 meses de la pandemia, 3, 4, 5, medio año, un año. Y yo estoy seguro que mucha gente dijo,
bueno, creo que a lo mejor nos precipitamos, ¿no? Al pensar que Jesús ya estaba aquí a la puerta, ¿sí o no? Y ojalá que eso no haya pasado por nuestra mente, como les pasó a ellos. Dice, pero al octavo día, o sea, había una aparente tardanza. Dice, pero al octavo día, ¿qué sucedió? Dice, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de truenos y el centellear de los relámpagos. Hasta el octavo día. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Dice, nunca había presenciado el mundo cosa semejante. Y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Y esto que vamos a leer ahorita a continuación debe de, a lo mejor nunca lo hemos analizado así o no lo habíamos leído de esta forma. Cuando hablamos del diluvio, pues decimos, bueno, llovió, dice la Biblia que llovió 40 días y 40 noches. Y nos imaginamos una lluvia como la que nosotros experimentamos, ¿no? Cuando es tiempo de lluvia, ¿no? Un aguacerito y bueno, 40 días, 40 noches, decimos, bueno, como que nada extraordinario, ¿no? Quiero que pongamos mucha atención a todos estos detalles y echen a volar su imaginación y se van a dar cuenta de la catástrofe que sufrió nuestro mundo. Dice, las bestias, los animales, dice, rondaban presas del terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Ustedes se pueden imaginar así a grandes cantidades de animales haciendo ruidos de terror, dice ahí. Imagínense ese espectáculo. Dice, entonces fueron rotas, fíjense bien, todas las fuentes del grande abismo. ¿Y esto qué significa? Eh, que el agua empezó a salir de las profundidades de la tierra. Y para que el agua que está debajo de la superficie salga, ¿qué se necesita? Se necesita que la tierra se parta, se abra. Y para que la tierra se abra, ¿qué se necesita? Se requiere de una buena sacudida, ¿no? En la tierra, terremotos. Entonces, no nada más fue una lluvia, como a veces imaginamos. Fue algo que si lo analizamos puede parecernos así como espeluznante, ¿no? Dice, y aparte las cataratas, dice, de los cielos fueron abiertas. O sea, no nada más llovió, dice que también debajo de la superficie salió el agua y no salió como una fuga de esas que vemos en las calles, ¿no? Que estamos acostumbrados de repente, ¿no? Ay, mira, hay una fuga de agua. Fíjense bien lo que pasó. El agua se veía caer de las nubes, fíjense bien, cuál enormes cataratas. No era un aguacero cualquiera. Dice, los ríos se salieron de su cauce. No sé si han visto inundaciones de ese tipo, ¿no? Cuando los ríos se desbordan. Dice, y esto es todavía más impresionante, dice, torrentes de aguas brotaban de la tierra con una fuerza, como dice aquí, indescriptible. De debajo de la tierra salía agua como fuentes. Por eso aquí le menciona las fuentes del grande abismo. Y fíjense cómo era. Les digo, no era como las fugas que vemos ahí en la calle. Dice, arrojando al aire a centenares de pies de altura las macizas rocas. O sea, la tierra se partía, se abría y arrojaba como una explosión, ¿sí? Arrojaba las rocas, dice que al caer, ¿qué pasaba? Dice,
Dice, se sepultaban profundamente en el suelo. Imagínense la fuerza con la que salían, que cuando caían se sepultaban esas rocas. Y aquí hay un comentario extra, dice, cada 100 pies, o los centenares de pies que menciona aquí, equivalen a 30.5 metros. Multipliquen eso, porque dice centenares de pies. O sea, mínimo 30 metros hacia arriba salían las rocas. Lo mínimo. O sea, que aparte de lluvia de agua, como la conocemos, había lluvia de rocas también. Y algunos estudiosos de esto dicen que no nada más rocas caían, sino que aparte caían rocas de hielo, porque el agua salió también hasta grandes alturas, llegaba, y el agua se congelaba. ¿Sí? De tan alto que llegaba, se congelaba y caía como hielo, como rocas de hielo. Y esto, por ejemplo, esto lo explican. Ustedes han escuchado, por ejemplo, hablar de la era glacial. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Porque se han encontrado, por ejemplo, vestigios de animales congelados. Y dicen, no, es que eso sucedió en la era del hielo, le llaman, ¿no? Pero esto sucedió en el diluvio también. Así que imagínense, dice, a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, porque fue creciendo, dice, la violencia de la tempestad, árboles, edificios, rocas, dice, y tierra eran lanzados en todas direcciones. Imagínense eso. Los árboles eran lanzados, los edificios. No vivían en cuevas, ¿no? Como mucha gente se imagina en aquel entonces. Edificios, ¿sí? Dice, y el terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima, dice, del rugido de la tempestad, podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Y aquí hay algo también muy interesante, dice, el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Él creyó que había llegado también su fin y su castigo. Era el fin del mundo, ¿no? Dice, pero fíjense bien, a Satanás dice, ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. ¿Cómo, cómo se imaginan esa situación para que el diablo se asuste? Y que incluso se atreviera, dice, de culpar a Dios de crueldad. Algunos en su desesperación trataron de romper el arca para entrar en ella. Dice, pero su firme estructura soportó todos estos intentos. Querían por ahí hacer algún agujero para entrar desesperados. Dice, otros se asieron del arca, como pudieron, se agarraron del arca, dice, hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas. Dice, o por los choques contra las rocas y los árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordios. Y una ola, dice, la arrojaba a otra. Siempre que vemos así una imagen del arca, pues la vemos que va flotando tranquila, ¿no? En la lluvia. Pero dice que era sacudida por las olas. Dice, los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio, dice, de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Estaban asustados, sí, dice, los que estaban adentro también. Dice, ángeles muy poderosos, dice, no cualquier ángel, ángeles muy poderosos fueron enviados, ¿para qué dice? Para protegerla.
para que no se hundiera. Los animales que expuestos a la tempestad corrían, los que estaban afuera, dice, porque no todos entraron. ¿Se acuerdan? Corrían, dice, hacia los hombres, como si esperasen ayuda de ellos. Algunas personas, dice, se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo, dice, que estos eran tenaces para conservar la vida. Eran abusados los animales, dijeron, así que si nos atamos a sus lomos, pues ya lo hicimos. Otros, dice, se ataron a altos árboles en la cumbre de las colinas o las montañas, pero los árboles, ¿qué pasó? Fueron desarraigados y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las bullientes olas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. O sea, parecía que aquí estaba segura la gente, pero en un momento ya no, y tenían que huir a otro lado y a otro por sus vidas. Dice, a medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio, y en muchos lugares, dice, se podía ver, aquí dice, hombres y animales que luchaban, imagínense esto, por asentar pie en un mismo sitio. ¿Se puede imaginar eso? O sea, un hombre con un animal peleándose por un lugar para salvarse. Dice hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Y hasta aquí podemos decir qué cruel Dios, ¿no? Así como dijo Satanás. Pero no fue así. No es que Dios era cruel. Miren, dice, Dios no condenó a los antediluvianos porque comían o bebían, como se menciona por ahí en Mateo, ustedes han visto, ¿no? Que dice, porque así como los días de Noé, dice nuestro texto, ¿no? Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Dice, pues todos comían, bebían, se casaban, etc. Y podemos decir, bueno, entonces es malo comer, es malo beber, es malo casarse. No. Entonces, ¿cuál era el problema? Dice, Dios les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Les dio de todo, ¿no? O nos ha dado de todo Dios. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Es que su pecado consistió en que tomaron esas dádivas sin ninguna, ¿qué dice? Gratitud hacia el dador. Y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. O sea, no el problema no era comer, sino cómo comías. El problema no era que se casaran. Dice aquí, el casarse, el matrimonio, dice, es lícito, fue algo que Dios creó, pero dice, el matrimonio formaba parte del plan de Dios, pero fue, dice, una de las primeras instituciones, fue una de las primeras instituciones que él estableció, ¿sí? Y Dios habla mucho al respecto, ¿no? Dice, revistiéndola, o sea, o revistiendo el matrimonio de santidad y belleza. Pero ¿qué pasó? Dice, estas instrucciones, perdón, fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. La intemperancia, fíjense bien, en toda área, porque la intemperancia no es nada más en ciertas cosas, es en todo lo que hacemos. Dice aquí, por eso Dios siempre nos llama a tener dominio propio. Por lo siguiente, dice, la intemperancia, que es cuando abusamos de las cosas buenas, o sea, no de lo malo, eso tenemos que evitarlo, ¿sí? De las cosas buenas, de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la comida, que es algo con lo que nosotros convivimos día a día, ¿no? O lo que hacemos día a día. La comida, por ejemplo, ¿es malo comer? No.
tenemos que evitar cosas malas que nos dañan en nuestra alimentación. Y lo bueno, pues hay que entrarle con ganas a lo bueno. No, tampoco es así. Dice, la intemperancia entorpece las facultades morales. Entonces, si usted come soya, porque decimos que la soya es buena, ¿eh? La carne es mala, la soya es buena y hay que comer pura soya. Todos los días, a todas horas, en grandes cantidades, porque es buena. Dice, entorpece también la soya, dice, entorpece las facultades morales cuando abusamos de algo, ¿sí? Y espirituales. Y prepara, dice, el dominio, ¿de qué? De las pasiones bajas. La comida, sí, la comida. Eso es nomás un ejemplo, ¿no? La comida. Pero la intemperancia está en todo lo que hacemos nosotros. Así que por eso Dios insiste mucho en este asunto de la temperancia, del dominio propio. Y este fue el pecado de aquella generación y lo es también con nosotros. No es tanto lo que hacemos, ¿sí? Porque ellos hacían cosas buenas aparentemente, ¿no? Se casaban, comían, bebían, pero eso es bueno, Dios lo creó. Entonces, no todo lo que, ¿cómo les diré? Eh, Normalmente nosotros relacionamos al pecado con cosas malas, ¿sí o no? Pero también el pecado se relaciona con cosas buenas, que nosotros las usamos mal. Entonces, esto es delicado, ¿verdad? Miren esto. Y todo esto tiene que ver con nosotros. Analícenlo y verán que así es. Dice, multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Porque decimos, pues es que Dios nos hizo así, pues ¿sí? Hay que entrarle a todo. Y Dios nos ama así también, entonces, ¿cuál es el problema? Los hombres viven, dice, solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. Porque decimos, es que esta vida pues venimos a disfrutar, entonces, y esta vida es corta, entonces hay que darle suelta, ¿no? Rienda suelta, perdona, a nuestros impulsos, a nuestros planes, a todo lo que deseamos. O sea, Dios quiere que tengamos una vida plena, sí, pero una vida plena de acuerdo a lo que Dios considera una vida plena, no a lo que yo considero una vida plena. Ahí está una gran diferencia, ¿no? Dice, miren, por ejemplo, dice, el despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el dinero, ¿sí? Y a lo mejor usted puede decir, bueno, yo no tengo mucho dinero, así que eso no es problema para mí. Bueno, quiero decirles que sí, porque aquí dice que esto se aplica en todos los círculos sociales, ¿verdad? Esto no es un problema de los ricos, porque el rico, bueno, tiene mucho dinero, pues gasta mucho. Y algo peor es que el pobre también gasta mucho y por eso estamos hasta endeudados, ¿sí o no? Y empeñamos cosas por nuestra intemperancia en el manejo del dinero, por ejemplo. Dice, la integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. El engaño, el soborno, el robo se cometen libremente por quienes, dice, por todos. O sea, todos robamos, todos engañamos, todos sobornamos, porque a veces decimos, no, es que eso es de los políticos, eso es de los gobiernos, eso es de la gente encumbrada, dice aquí. Y cuando una nación empieza a irse en picada, le echamos la culpa a los líderes, ¿sí o no?
a la gente poderosa, dicen, no, es que ellos y se roban y corruptos y no sé qué. Pero dice que esto empieza donde también con la gente que consideramos que no tiene, la gente humilde, la gente común. Entonces, todos somos iguales. A ver si le suena esto. La prensa abunda en noticias de qué tipo. Prenda usted la televisión y vea un noticiero. A ver qué cosa agradable ve en las noticias. Dice, ¿noticias de qué? Asesinatos y crímenes ejecutados, dice, tan a sangre fría y sin causa, que usted dice, ¿por qué? Esto lo vemos todos los días, ¿sí o no? Ahorita está, por ejemplo, de moda las desapariciones, ¿no? De personas, especialmente de mujeres, ¿no? Que se suena mucho en la televisión y sin una aparente causa, que sí, pero ¿por qué? Si nomás salió ahí a la tienda y a comprar, no sé, la leche y ya no volvió. ¿Y por qué le hicieron eso y tan despiadadamente? Y dice, pareciera que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Estos crímenes, dice, atroces, son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. A veces dicen, oye, ¿supiste lo que? Ah, sí. Oye, qué feo, ¿no? Ah, sí. Y de ahí no pasa. Ya no nos sorprende, dice aquí tampoco, porque es tan frecuente. Dice, el espíritu de anarquía, a ver si le suena esto, dice, está penetrando en todas las naciones. ¿Han visto lo que pasa en nuestras ciudades? Anarquía, dice aquí. Disturbios, que de vez en cuando, y aquí ya no están de vez en cuando, ¿no? Aquí es muy frecuente, dice, excitan el horror del mundo. No son sino señales de qué? De los reprimidos fuegos, de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. Pero hoy en día, por ejemplo, decimos, no, hablando de los disturbios, ¿no? Decimos, no, es que son por una buena causa. No, es que si no, el gobierno no nos hace caso, dice la gente. Hay que causar disturbios para que haya justicia, para que el mundo mejore. Pero dice aquí, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo? Nos vamos a llenar de miseria y desolación. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Y a lo mejor usted puede pensar, bueno, en aquel tiempo pues había poca población en el mundo. A lo mejor eran, no sé, 300 personas en el mundo, 2000 personas. Así que 8, pues bueno, no era la mayoría, pero bueno. Nuestro mundo estaba grandemente poblado en aquel entonces. Algunos se han atrevido a decir que muy parecido a como vivimos hoy. Durante 120 años, dice, el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora. Antes de que el legislador, dice, venga a castigar a los desobedientes, de que Cristo regrese, exhorta a los transgresores. ¿A través de quiénes? De sus hijos. Como lo hizo en aquel tiempo con Noé, ¿no? Con Matusalén, con todas esas personas, dice que trataban de seguir el camino de Dios. Hoy también a través de los hijos fieles de Dios, ¿sí?
para que se arrepientan, dice aquí, y vuelvan a sus caminos. Pero dice aquí, para la mayoría, aquí está lo triste, ¿no? Para la mayoría, estas advertencias serán vanas. Así que imagínense la población mundial para que solamente 8 personas se salvaran. Y en los últimos días, dice Pedro, aquí en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día dicen que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Eso ya ha pasado, decimos. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos. Porque dicen que son señales de que ya Jesús viene. Siempre ha habido enfermedades. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿no oímos repetir hoy estas mismas palabras? No solo por los impíos, sino por quienes, dice aquí. Esto está grave. Por muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra, en las iglesias. ¿Y qué predicamos? Dice, no hay motivo de alarma. Antes de que venga Cristo, se ha de convertir el mundo entero. ¿Le suena esto? Yo lo he escuchado muchas veces. Tranquilos, primero tenemos que predicar el evangelio y falta aquella zona del mundo y estos y aquel grupo y este país. Así que tranquilos, ¿no? Esto, miren, yo cuando leo esto, no sé, siento feo, porque esto fue escrito hace muchos años ya, y yo lo he escuchado. ¿Qué me dice esto? Bueno, que la palabra de Dios se cumple para nuestra desgracia en las iglesias. Dice, y la justicia de reinar durante 1000 años. ¿Han escuchado eso? Algunas religiones predican esto. Va a haber 1000 años de paz aquí en la tierra. Paz, dice, paz. Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de los alarmistas. Están locos, no los escuchen. Pastor fulano, ese está mal, no lo escuchen. Desechen sus mensajes, sus libros, etc. Mientras que su tiempo de gracia se estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Los que poseían influencia, fíjense, en la gente de poder, dice aquí, se empeñaba en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. Otra pregunta, dice aquí, ¿no vemos repetirse lo mismo hoy? Cuando el mundo está así como asustado por las cosas que suceden, de repente, ¿qué pasa? No sé si se han fijado. Ahí les va una nueva película que causa sensación a nivel mundial. Y ahí está la gente haciendo filas, ¿no? Largas filas para entrar a un cine. Se quedan a dormir ahí afuera, sin comer, o sea, hasta sin dormir, ¿no? Por obtener una entrada para ver esa película. Ahora ahí les va este evento, este concierto, ahí para todos los gustos, ¿no? Y entonces todo eso hace que se nos pase el susto. O sea, y no es que Dios nos quiera mantener asustados, ¿no? Pero estas situaciones, ese miedo que de pronto sentimos, nos hace reaccionar, reflexionar, y eso a Satanás no le gusta. Entonces, no quiere decir que a lo mejor
la película que viste es mala. Pero si eso está haciendo que yo me olvide, por ejemplo, del tiempo en el que estoy viviendo, si eso me tranquiliza y digo, bueno, sí, está todo mal en el mundo, pero qué padre película, ¿no? Y ya me olvidé de prepararme, de compartir el mensaje, de estudiar, de entregarme a Dios. Ese es el problema. Dice, mientras los siervos de Dios proclaman el fin de todas las cosas y que está cerca, dice aquí, el mundo va en pos de los placeres y diversiones. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios. Y hoy tenemos en nuestras manos ahí un gran peligro, ¿no? En nuestros dispositivos electrónicos, en su tablet, en su teléfono, en sus aplicaciones que usa. Para distraernos ahí tenemos de todo, ¿no? Para olvidarme de Dios, dice, e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. Es muy grave, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, que esa historia, sí es historia, ¿no? Eso pasó allá en aquel tiempo, pero esto es para nosotros hoy también. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también los días antes de que Cristo venga. ¿Y por qué lo dijo? Nada más como un dato, así como, bueno, mire, voy a compararlo, ¿no? ¿No? Es porque dice aquí que se repite todo, la historia. Y nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Aquí la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿De qué lado estoy yo? Eh, y qué pienso hacer también. ¿Qué estoy haciendo y qué pienso hacer al respecto? Vamos a terminar con esto que dice, cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas. Aunque digo, no, pero ¿cómo si las destruyó? No, no. Miren, dice, al colocar el bello arco iris, o sea, cuando terminó todo este desastre y pasaron varios meses hasta que el arca tocó tierra y pudieron salir también del arca cuando empezó a bajar el agua, hubo tierra seca. Dios, dice, puso el arco iris en el cielo, como señal de que dice aquí, de su pacto con el hombre. ¿Cuál pacto? Bueno, de que Dios dice nunca volvería a destruir la tierra con agua. Pero ¿qué más simboliza el arco iris? La protección de Dios para aquellos que sean fieles. Ahí está siempre esa señal. Que cuando la vemos también se nos hace algo muy común, ¿no? Cuando llueve y sale el arco iris, y muchos, bueno, muchos ni lo notan, ¿no? Y otros, ay, qué padre, y le toman una foto y hasta ahí, ¿no? Pero ni siquiera sabemos por qué está ahí. Otros dicen, bueno, pues es un fenómeno, ¿no? Que pasa porque eh, es la combinación del agua y la luz. Bueno, pues sí es cierto, pero ¿por qué está ahí? Dice aquí, dice, el Señor declaró que al ver el arco iris recordaría su pacto. Esto no significa, dice, que se le olviden las cosas a Dios, que necesite él un recordativo, ¿no? A los que se nos olvida a nosotros. Pero dice aquí, aquí Dios nos está hablando, dice, en nuestro propio lenguaje, para que podamos comprender mejor. Quería que el Señor, quería el Señor, perdón, dice, que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado glorioso, del glorioso, perdón, arco iris,
que se extiende por el cielo, sus padres le repitiesen la historia del diluvio. Hoy si un niño pregunta, ay, ¿por qué? Bueno, podemos dar mil explicaciones, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera nosotros sabemos por qué, eso todavía sería peor, ¿no? ¿Qué significa el arco iris? Y en nuestro mundo, bueno, ustedes saben, ¿no? Tristemente, el arco iris en nuestra sociedad adquirió otro significado, incluso hasta ofensivo para Dios. No nada más equivocado, sino ofensivo para Dios. Pero eso es normal, así como decía ahorita lo que leímos, ¿no? Nos acostumbramos tanto que incluso ya hasta nosotros lo aplicamos mal, ¿no? Y pensamos mal cuando usted ve un arco iris o los colores del arco iris. Ya no pensamos en esto. Fíjense hasta dónde Satanás nos daña, ¿sí? Y cambia todo y trastorna todo y tergiversa todo lo que Dios hace. Dios quería, dice, que se les explicase a los niños, dice, que el Altísimo había, dice, puesto ahí el arco iris, lo había colocado, dice, para asegurarnos que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Así sería el arco iris de generación en generación. Un testimonio de qué? Esto es lo que significa, del amor divino hacia el hombre y su protección. Y esto, dice, fortalecería nuestra confianza en Dios. ¿El arco iris fortalece nuestra confianza? No lo creo, pero ese era el plan de Dios. Y ojalá que pudiéramos cambiar eso nosotros, ¿no? Con nuestra familia, con los niños, sobre todo que habla aquí de los niños. ¿Por qué los niños? Bueno, porque los niños iban a qué? O esos hijos iban a perpetuar ese conocimiento cuando ellos tuvieran hijos. Pero si nosotros no lo sabemos y no lo saben nuestros hijos, el conocimiento de Dios va a decaer, ¿no? Así que bueno, ojalá que este mensaje pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual. Ese es el objetivo, ¿no? De Dios y de este estudio, que podamos entender, ¿sí? Que no nada más es una historia ficticia como muchos creen, ¿no? Una leyenda. Primeramente tenemos que convencernos de que fue algo real y que así como dijo Jesús, que sería, o que Dios comparó, ¿no? Aquellos días con los nuestros, eso nos haga entender muchas cosas y sobre todo que nos haga, nos inspire, nos motive a ser fieles a Dios como lo fue. No, es que Dios les bendiga.